tal, chicos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a abarcar un tema de historia que tiene que ver con esto de los primeros años de vida independiente de México y la conformación de su gobierno. Hoy vamos a hablar sobre las luchas internas y los primeros gobiernos, que son los federalistas y los centralistas. Acompáñame. ¿Recuerdas que ya te había platicado que después de la guerra de independencia, pues los mexicanos no tenían como los recursos para que ellos pudieran sobrevivir o llevar una vida estable en sus primeros años? Pues uno de sus principales problemas era que enfrentaron un sistema de gobierno. Ellos querían tener un sistema de gobierno propio, pero para eso se necesitaba hacer nuevas leyes en nuestro país. Pero a causa de las diferentes clases sociales que ya empezaba a vivir México y las diferencias políticas que tenían, pues Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se encargaron de el Plan de Iguala. Este plan consistía en que México sería gobernado por una monarquía, es decir, que México tuviera un rey para que fuera gobernado, pero que no cumpliera las órdenes o los deseos que el rey tenía, sino que se iba a basar en las leyes constitucionales que estaban por crearse. También se planteaba la división de poderes, es decir, que hubiera un Congreso o una Cámara de Diputados que se encargara de vigilar que se cumplieran las leyes o que se hicieran leyes que de verdad se iban a llevar a cabo. También querían formar tribunales, pues para que hubiera justicia en nuestro México. La idea de que México tuviera un gobierno monárquico fue solamente cierta parte de los mexicanos, y a este grupo se le llamó monarquista. Hoy la idea de tener un rey suena un poco descabellada, ¿no? En lugar de un presidente. Pero en ese entonces, pues la gente estaba de acuerdo y ellos decían que tener un rey era bueno para tener una paz interna. Según el Plan de Iguala, el trono debería ser ocupado por un rey español. De este modo, México pensaba que iba a poder tener como cierta paz entre España y el resto de Europa. Los habitantes del país recibieron con mucho entusiasmo a la nueva fundación del Imperio Mexicano, y las provincias ahora ya podían elegir diputados, quien ellos se encargaban de reunirse para redactar la Constitución. Algunas provincias de Centroamérica también se unieron al Imperio Mexicano, y gracias a ello se pudo tener una extensión inmensa desde California hasta la actual Costa Rica. Bueno, pero ya sabes que a veces los planes no siempre son como uno quiere. Entonces, este imperio no resultó como se esperaba. Primero, España estaba como enojado, y entonces no permitió enviar un príncipe español al nuevo imperio mexicano. Eso dificultó muchas cosas. Además, España no reconocía la independencia de México. Y ante esto, bueno, se necesitaba una solución, ¿estás de acuerdo? Así que el Congreso nombró emperador a Iturbide. Esa historia ya la revisamos en otro momento, ¿te acuerdas? Pero eso también causó muchos problemas, porque pues sí, Iturbide le caía bien a algunas personas y hacía las cosas bien, pero a pesar de ser un buen líder político y un militar, pues muy poca gente aceptó que él se convirtiera en monarca. Ante esta situación, Iturbide entró en conflicto con el Congreso y mandó encarcelar a varios diputados. Pero como era de esperarse, pues Vicente Guerrero y Nicolás Bravo no estuvieron de acuerdo y se levantaron en armas. También una parte del ejército mexicano y varias provincias pues no estaban de acuerdo y también se fueron contra el emperador. Pero en 1823, Agustín de Iturbide dijo, como que ya no puedo contra ustedes, mejor ¿saben qué? Quédense con su trono, quédense con el poder, yo me voy, adiós, bye. Y como era de esperarse, Iturbide se fue del país y renunció a ese cargo tan importante que tenía. Bueno, como esto del imperio resultó ser un fracaso, ahora iban a intentarlo con una república. ¿Cómo funciona esto? Es aquí donde vamos a ver a los federalistas y a los centralistas. Te voy a contar cómo funciona la República Federalista.
Esta república funcionó en los años de 1824 a 1835 y de 1846 a 1853. Esta consistía en tener 3 poderes principales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los federalistas querían estados libres y soberanos. Recuerda que eso se trataba pues de que cada uno de nosotros podíamos elegir a quién queríamos como representante político. También decía que nuestro país se conformaba pues en ese entonces por solamente 19 estados, 5 territorios y un distrito federal, una cámara de diputados y otra de senadores. Y consideraba a todos los varones, solamente varones mayores de edad, como los que podían elegir a un representante político. Ahora hablemos sobre los centralistas. Ellos solamente funcionaron de los años de 1835 a 1846. Por eso, con los federalistas te mencionaba 2 momentos en los que ellos tuvieron el poder. Concéntrate en los centralistas. Ellos proponían 4 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y supremo poder conservador. En lugar de que esta república le diera el derecho a los mexicanos de poder elegir un representante, ellos decían que era mejor que el mismo presidente eligiera a las personas que iban a gobernar como cada estado. Y también querían que todo fuera como muy al límite, o sea, establecer solamente juntas con las personas necesarias, que no participara nadie más. Y ellos decían que no todos podían votar, solamente podían elegir a aquellos que tenían unos ingresos monetarios mayores. Y bueno, después de que experimentaron con estas 2 repúblicas, por fin decidieron que se quedarían solamente con la federalista, que era la que tenía como pues mayor cantidad de votos o era la que mejor le convenía a México. Y este cambio quedó establecido en la Constitución de 1824. Esta es la primer carta magna de nuestro país. Con este nuevo sistema, las provincias ya no eran provincias, por fin les podemos decir estados. Y a partir de ese momento, cada estado tuvo su propio representante, un gobierno, un congreso y una constitución propios. Nuestro primer presidente de la República Mexicana fue Guadalupe Victoria, un antiguo insurgente que ganó las elecciones en 1824. Y esto benefició muchísimo porque nuestro país se mantuvo en calma. Durante el mandato de Guadalupe Victoria obtuvimos muchas ventajas. 2 de ellas importantes era que se impulsó la educación y también que ya se podían obtener préstamos del extranjero para poder mejorar la economía de nuestro país. Te dije que Guadalupe Victoria fue electo en 1824, pero de 1824 a 1829, imagina que todavía estaba aprendiendo. Entonces quien le ayudaba a tomar las decisiones más importantes era Vicente Guerrero. Cuando Vicente dijo: ok, ya estás listo, Guadalupe, todo el poder es tuyo, confío en ti, lo vas a hacer bien. Entonces en 1829, ese año fue que a partir de entonces Guadalupe Victoria empezó a gobernar solito. Pero justo en ese año, ¿qué crees que pasó? Tuvimos otro intento de reconquista española. Así es, los españoles intentaron reconquistar a México, pero Vicente Guerrero los pudo combatir evitando una segunda reconquista. Otras acciones durante el mandato de Guerrero fue que él pudo hacer efectiva la abolición de la esclavitud y expulsar a muchos españoles que vivían en México. Pues claro, se querían quedar a vivir aquí cuando vieron que México empezaba a tener pues economía, libertad, justicia. Y a ellos ya no los queríamos aquí, porque imagínate, alguien está viviendo en tu país, pero esos alguien son personas que ya habían intentado invadir nuevamente. Entonces, el vicepresidente Anastasio Bustamante se aprovechó de esta situación para eliminar a Guerrero del poder. Entonces, Guerrero fue fusilado en Oaxaca en el año de 1831.
En los siguientes años, pues ya empezaba como la envidia entre las personas que conformaban la Cámara de Diputados. Entonces, pues ellos se disputarían a la presidencia, pero a veces lo hacían de una forma violenta y sin respetar la Constitución. Es así como nosotros tenemos las luchas internas y los primeros gobiernos. Todo lo que te acabo de contar lo vas a poder encontrar en tu libro CEP de historia en las páginas 21, 22 y 23. Ahora pon atención para las actividades que te deje tu profe. Nos vemos en un próximo video. Bye. Likey